Dice aquí que al Señor Jesús le preguntaron y le dijeron: ¿cuál es la obra que debemos de poner en práctica? ¿Cuál es la obra que debo hacer yo en la tierra? Tal vez usted un día tenga esa misma pregunta al encontrarse con tantas cosas buenas que hacer, porque hay muchas cosas buenas que hacer en la tierra, muchas cosas. Sin embargo, no podemos abrazar todas, no podemos llevar a cabo todo lo bueno que se puede hacer en la tierra. Y hay momentos que llegamos a encrucijadas donde tenemos que elegir. Diga conmigo: elegir. Tenemos que elegir. Tenemos que saber qué es lo que voy a hacer en la tierra. ¿Qué es lo que va a tener repercusión en la vida eterna? ¿Cuál es la razón por la cual vine a la tierra? Porque nacer, vivir, de alguna manera gastar oxígeno en esta tierra e irse de la tierra sin haber cumplido lo que Dios quiso que nosotros cumpliéramos en la tierra es una pérdida realmente de vida. Y los judíos le preguntan al Señor Jesús porque ellos están viendo los milagros, están viendo que el Señor Jesús, hermano, multiplica el pan, multiplica los peces, y ellos están maravillados con eso. Ellos tienen una ley judía, que la ley judía les enseñaba a ir al templo, les enseñaba a respetar y honrar a los sacerdotes y someterse a liturgias que se hacían ahí en el templo. Y de alguna manera ellos, antes de venir el Señor Jesús, estaban contentos. Y es que el hombre, aún sin conocer a Cristo, hay un tiempo cuando piensa estar contento, porque no tiene problemas. Puede ser que no tenga problemas económicos, puede ser que no tenga problemas en la familia, puede ser que lleve un estilo de vida religioso que se siente cómodo asistiendo a una iglesia, a una congregación y cumplir. Llegar, cumplir y hacer ciertas cosas. Pero un día llega el evangelio y se le revela el Señor, y parece que se le complicara la vida. Y no es que se le complique la vida, sino que ahora probó lo que Dios tenía para él. Probó la vida. ¿Cuántos hemos probado la vida? Antes de probar la vida no la anhelábamos, porque ni sabíamos a qué sabía siquiera. Simplemente vivíamos al ritmo del mundo, vivíamos al ritmo que el enemigo nos llevaba, y ahí estábamos sometidos. Pero llegamos a la vida, y en la vida tenemos que aprender cómo maniobrar, cómo usar la libertad que Dios nos dio. Y a veces nos vamos a extremos. Ese es el ejemplo de aquellos que han estado por mucho tiempo en prisión, por muchos años, la mayor parte de su vida, y un día salen y no saben qué hacer. No saben qué hacer porque ellos estaban acostumbrados ahí, ya conocían la rutina. Era una prisión y ya conocían a qué horas se tenían que levantar, a qué horas tenían que comer si querían comer, a qué horas se tenían que bañar y a qué horas tenían que dormirse. Pero cuando salen afuera tienen que hacer decisiones. Tienen que decidir qué comer el día de hoy, tienen que decidir qué ropa ponerse. Y ellos no conocían la vida, la buena vida, porque es una buena vida estar libre. Sin embargo, es algo que les causa un conflicto. Y cuando llegamos al evangelio, tal vez no sabemos qué hacer. Y en nuestro afán de vivir lo más posible, se presentan muchas oportunidades, se presentan muchas cosas que uno quiere hacer. Como al que le dicen: mira, entra a esa tienda y tienes 30 segundos para agarrar todo lo que puedas y se va a hacer tuyo. Y se meten corriendo y agarran y algo se les chispa, algo. Pero esa es la desesperación, pues, de querer tomar lo más que se pueda. Llegamos a la vida y queremos agarrar de todo. Pero pasa el tiempo y uno debe de saber elegir qué cosa tengo que hacer. Y la palabra me enseña que lo que debo de hacer es creer en el Señor Jesús y todo lo que conlleve
creer en el Señor Jesús. Todo. Es decir, que aún en el Evangelio, fíjense que si uno mira hacia afuera, sobre todo ahora con las redes sociales, con las maneras de escuchar palabra, encontramos que hay muchas cosas que se están predicando y no cosas malas, cosas buenas. Pero lo que yo debo de elegir es qué me está llevando y edificando en el Señor Jesús. ¿Qué me está llevando a conocerlo a Él? A confiar más en su gracia. Porque dice ahí que ellos preguntan y dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Quiere decir que ellos las estaban buscando. Ellos estaban de alguna manera preguntándose, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Nunca te has preguntado cómo puedo agradar a Dios? Bueno, ¿cuál es pues la voluntad de Dios? Como que entrara una desesperación en la vida. Bueno, ¿cuál es pues la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que realmente sí vale la pena? ¿Qué es lo que realmente agrada a Dios? ¿Qué es lo que realmente sí tiene recompensa en Dios? Entonces, la Biblia me enseña que hay que poner en práctica las obras de Dios. Diga conmigo, las obras de Dios. Ahora, cuando yo quiero hacer la obra de Dios, el Señor Jesús le responde, esta es la obra de Dios. Y la obra de Dios es que creas en el que Él ha enviado. Es decir que el Señor Jesús es el que tiene la autoridad más alta en todo el universo. No existe otra cosa. Obviamente ha habido cosas en la tierra que han sido buenas por un tiempo. Pongamos la ley de Moisés, donde Dios se la dio a Moisés. Hubo truenos, hubo relámpagos, hubo estremecimiento no solamente del pueblo, sino del monte también. Y la ley fue dada a Moisés y los judíos le pusieron la confianza a Moisés. Porque esa era la voluntad de Dios para ese tiempo. La ley fue un ayo o una nodriza que estuvo amamantando al niño mientras el niño podía crecer, mientras el niño podía hacer decisiones. Pero yo creo que a nosotros nos ha tocado vivir el mejor tiempo, hermanos. El mejor tiempo. Porque pude haber nacido en el tiempo de la ley y quizás no siendo judío ni siquiera me hubiera pertenecido, hermano, el tener acceso al Dios de los judíos. Pero sin embargo, cuando Dios me hace venir a la tierra en el tiempo de la gracia, en el tiempo de que todo tiene que ser a través del Hijo. Es decir que anteriormente, diga conmigo anteriormente Dios estaba en el cielo y a través de la ley les enviaba la ayuda a los que estaban abajo. Se imagina a un Dios arriba y aquel que está abajo con hambre y agarrar unos pedazos de pan y aventárselos y coman. Y aquellos felices porque estaban recibiendo del cielo un pan espiritual. Y ese pan espiritual los mantenía en Dios, los mantenía creyendo, los mantenía con una religión, con un estilo de vida hasta cierto punto estable. Pero un día Dios dijo, ya no les voy a mandar pan, les voy a poner una escalera para que vengan donde está la abundancia. Les voy a poner una escalera donde ustedes van a poder encumbrarse y venir a traer y venir a recoger todo el que ustedes quieran. Por eso la Biblia dice venir y comprar sin precio y sin dinero. Y ahora nosotros podemos perder el tiempo en otras cosas y olvidarnos que hay una escalera que se llama Cristo Jesús, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, dice la Biblia. Y esa es la escalera para que yo entre y agarre de la plenitud que Dios tiene para mi vida. Porque Dios quiere que yo viva en plenitud. Diga conmigo, Dios quiere. Dios quiere. Es decir, Dios no quiere que te estés muriendo. Dios no quiere que estés arrastrando la cobija. Dios no quiere, hermano, que vivas solamente al día. Dios quiere que tú agarres ese camino que Dios te dio y que puedas adquirir la riqueza espiritual y el alimento espiritual que Dios tiene para tu vida, y que cada día de tu vida tú camines saciado dentro de tu ser. Esa es la voluntad de Dios. Y por eso tengo que tomar ese camino. Y el camino es fe. Diga conmigo, fe. El camino es fe. Creo en el Señor Jesús. Creo en lo que Él hizo. Creo que Él es el verdadero camino. Creo que esa es la manera como Dios
a mí me bendice. Creo que es la manera como yo puedo alcanzar lo que Dios tiene para mi vida. Él es el Señor. Diga conmigo, Él es el Señor. En Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, encontramos la transfiguración. Y en esa transfiguración hay una manifestación en ese monte. Dice que el Señor Jesús se transfigura, versículo 2. Se transfigura delante de ellos, su rostro resplandece como el sol, sus vestiduras se vuelven blancas como la luz. Pero dice que se le aparecen Moisés y Elías. Moisés y Elías eran dos opciones que el pueblo judío tenía. Moisés y Elías eran dos caminos que no podemos decir que no eran siervos de Dios. No podemos decir que Dios no les habló. Dios les habló, diga conmigo, Dios les habló. Dios les habló. Moisés, hermano, subía al monte y dice la Biblia que hablaba con Dios cara a cara como un hombre habla con su amigo. Dios tuvo acceso a Dios. Dios le mostró su gloria. Cuando hablamos de Elías, Elías fue un tremendo profeta de Dios. Un profeta que hizo descender fuego del cielo. Un profeta que Dios lo alimentaba sobrenaturalmente, que ángeles bajaban y le daban de comer. Un profeta que Dios lo usó para pelear contra la idolatría. Y entonces ellos tienen, Pedro, Juan y Jacobo tienen esa experiencia de que miran a los tres. Diga conmigo, a los tres. A los tres. Y entonces dice el versículo 4, que cuando miraron a los tres, Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas. Diga conmigo, 3 enramadas. ¿Qué quiere decir eso? 3 religiones, 3 formas de creer, 3 caminos. Si quieres, aquí haré aquí 3 enramadas. Si usted mira en la Bastardía de las Américas, dice 3 tiendas sagradas. Recuerde que había una tienda, la tienda de Moisés, que era el tabernáculo, que era el lugar de reunión, era el lugar donde se encontraban con Dios. Esa era una tienda sagrada. Y entonces en la Bastardía de las Américas dice que eran 3 tiendas sagradas. Si quieres, Señor, haré aquí 3 tiendas sagradas, 3 templos, 3 iglesias, 3 lugares de adoración, 3 lugares donde podamos estar en contacto contigo. Y entonces dice que cuando él dice, bueno es estarnos aquí, si quieres haremos 3 enramadas, haré 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero el versículo 5 dice, mientras aún estaba hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió. Y una voz salió de la nube diciendo, miren lo que les dice: este es mi hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Diga conmigo, a él oíd. Es decir, que les estaba diciendo, miren, no más Moisés, no más Elías, al que tienen que oír y al que tienen que seguir es a mi hijo Jesús. Él es el amado. Él es la manera como Dios quiere que seamos salvos. Esa es la manera como Dios quiere que alcancemos lo que Dios tiene para nosotros. Esa es la escalera, la única escalera que Dios dejó para nosotros. Entonces lo que yo quiero decirle es que no perdamos el tiempo en otras cosas. Y si he estado perdiendo el tiempo en otras cosas, debo de volver a lo que Dios puso frente de mí, que era mi salvación, y es Cristo Jesús. Yo creo en la revelación, de veras creo en la revelación, porque la revelación nos abre los ojos. El pan espiritual nos abre los ojos. Un día iba el Señor Jesús con los de Emaús. Ellos no lo reconocían. Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le dijeron que se quedara con ellos a pasar la tarde. Y ahí se sentaron a comer. Y cuando Él partió el pan, en el momento que Él partió el pan, a ellos se les abrieron los ojos. Porque el pan espiritual nos abre los ojos. Yo creo en la revelación. Yo creo en las sombras. Yo creo en las figuras. Yo creo en el estudio teológico, escatológico, y creo en todo eso. Pero cuando todo eso me mueve del camino que Dios tiene para mí, y con todo mi conocimiento, tal vez empiezo a experimentar muerte. Tal vez empiezo a experimentar como que ya no es lo mismo, como que esa vida, porque
Si algo encontramos en Cristo Jesús es vida. Eso es lo que encontramos en el Señor Jesús. Por eso cuando Pablo se encuentra a los de Éfeso y les dice: ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Dijo: pues ¿en qué bautismo fuiste bautizados? Bueno, en el bautismo de Juan. Dijeron: no, ese bautismo no es para vida, ese bautismo es para arrepentimiento. El bautismo para vida es el bautismo en el nombre de Jesús. Y entonces se bautizaron en el nombre de Jesús y recibieron Espíritu Santo, recibieron vida. Lo que nosotros recibimos en el Evangelio es vida. O sea, un evangelio donde no tengo la vida se vuelve tedioso, se vuelve religión, se vuelve cansado. Y cuando se vuelve cansado y no encuentro la vida, no es porque Dios me haya quitado la vida. Él nos dio a Cristo Jesús una vez y para siempre. Nos los dio a nosotros. Diga conmigo: me lo dio a mí. Es tuyo. Dios te lo dio a ti. Pero nosotros podemos movernos de lo que Dios puso enfrente para nosotros. Y por estar buscando tantas cosas, por eso le decía que nos encontramos muchas veces en encrucijadas. Y en esa encrucijada tengo que elegir: ¿qué voy a seguir? ¿Qué voy a creer? ¿Por qué siento que me estoy quedando en cero? Bueno, porque hay un solo camino. Y el camino se llama Jesús. Él es el del poder. Él es el del acceso delante de Dios. Por eso cuando venimos a Dios, nosotros venimos en el nombre de Jesús. No en nuestro nombre, no en nuestra santidad, no en nuestra perfección, sino en el nombre de Jesús. Porque ese es el nombre que tiene acceso. Esa es la clave para entrar al cielo, el nombre de Jesús. Pero ese nombre de Jesús debe estar implantado en nuestros corazones, implantado dentro de nuestro ser. Porque si no, nos va a pasar como aquellos sacerdotes, hijos del sacerdote Sebas, que dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y le dijeron: a Jesús conocemos y Pablo sabemos quién es. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenían a Jesús dentro de su corazón. Por eso primero se recibe a Jesús en el corazón, se recibe ese nombre y ese acceso que Dios da. Y después de eso, nosotros tenemos derecho a usar el nombre de Jesús. Esa es la clave para entrar al cielo. Eso es lo que Dios nos dio. Dios quiere que nos mantengamos centrados en Cristo Jesús el Señor. Él es el Señor, Él es el camino. Y entonces a estos tres que iban a venir a ser columnas de la iglesia. Por eso, si tú y yo vamos a ser columnas en una congregación, tenemos que tener bien plantado en el corazón que Jesús es el Señor. Bien plantado. Si vas a ser columna en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos, tienes que tener bien plantado que Jesús es el Señor. Y a ellos como columnas, iban a ser las columnas de la iglesia. Por eso Pablo dice que cuando llegó con los apóstoles, dice que él habló con Pedro, con Juan y Jacobo, que eran considerados columnas de la iglesia. Y a estas columnas, a ellos se les reveló que no era Moisés, que Moisés solamente fue un profeta usado por Dios, que trajo predicciones o profecías acerca del futuro, que Elías solamente fue alguien que Dios usó poderosamente para guardar al pueblo de Israel, para guardarlo en el tiempo de idolatría y ayudarlo a que saliera de la idolatría, traer el mensaje de Dios. Pero que el Señor Jesús es más que un profeta. Yo conmigo, más que un profeta. Porque muchas religiones de afuera piensan que Jesús fue un profeta, incluyendo el Islam. Ellos no vayan a pensar que no creen en Jesús. Creen en Jesús, pero creen como un profeta de Dios que vino a la tierra. Un buen profeta que vino a la tierra. Pero ellos están esperando todavía esa redención. Pero nosotros sabemos que la redención ya llegó y que la redención está al alcance de nuestra mano. La redención está al alcance tuyo. Dice en Romanos capítulo 10, vaya conmigo a Romanos capítulo 10. La redención está al alcance de nuestra mano. Lo que Dios tiene para ti está al alcance de tu mano. Dice el versículo 4, que Cristo es el fin de la ley.
Cristo es el fin de la ley para justicia. Diga conmigo, para justicia. ¿Cómo puedo agradar a Dios o cómo puedo encontrar la justicia de Dios para mi vida? Por medio de Cristo. ¿De qué se encargaba la ley? La ley se encargaba de que el justo por la fe o el que cumpliera las obras de la ley viviría por las obras de la ley. Pero en Cristo Jesús el justo por la fe vivirá. Ahora, dice ahí, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Diga conmigo, al que cree. Hay algo que yo debo de trabajar. Recuerda el versículo inicial de Juan 6. ¿Cuáles son las obras de Dios para ponerlas en práctica? ¿En qué debo de trabajar yo? Yo debo de trabajar en el creer. Otra día conmigo, en el creer. En el creer. Debo de trabajar en el creer. Y el creer, mi hermano, dice Santiago que los demonios creen y tiemblan, pero no es una forma de creer a la manera de Dios. La forma de creer a la manera de Dios es la que te mueve hacia Dios, la que logra moverte, una fe poderosa en tu vida, que logra hacer cosas en tu vida que de otra manera no las harías, solamente que creyera realmente en tu corazón. ¿Cómo puedo comprometerme con el Señor? ¿Cómo puedo hacer algo que Dios reciba? Porque si yo sé que si Dios o el Señor Jesús se manifestara aquí literalmente, se manifestara físicamente y nos dijera, esto quiero que hagas tú, y te dijera a ti personalmente, a ti, ni siquiera congregacionalmente, sino a ti personalmente, quiero que hagas esto, yo creo que lo haríamos, no importa lo que fuera, porque le pondríamos fe a eso que nos está diciendo. Pero el Señor Jesús no se va a manifestar de esa manera. El Señor Jesús lo que tiene es su palabra y su predicación. Y entonces yo debo de trabajar en el creer y decir, el creer me está moviendo, el creer me está llevando hacia adelante, porque este evangelio es completamente de creer. Creo que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Creo que la obra de Dios es creer en el que Él ha enviado, y ese va a ser mi trabajo. Y cuando digo trabajo, mi hermano, es trabajo. Porque alguien piensa que, por ejemplo, meditar es no hacer nada. No, meditar no es no hacer nada. Meditar es meditar, y no hacer nada es no hacer nada. Son dos cosas muy diferentes. El creer es un trabajo. El creer es que me voy a esforzar, en esto voy a trabajar. Señor, quiero recibir en lo profundo de mi corazón, de manera que lo que yo crea me mueve a actuar, me mueve a hacer algo por el reino de Dios. ¿Cuántos creemos en el reino de Dios? Creemos que estamos en el reino de Dios. Creemos que Cristo Jesús gobierna en este reino. El Padre nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y entonces creo en ese reino. Soy capaz de comprometerme con ese reino. Soy capaz de entregar mi vida en ese reino. La gente de afuera tendrá muchas cosas que hacer, diferentes cosas que hacer, pero yo ya elegí seguir al Señor. Y entonces dice que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Versículo 5. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Esa es una justicia. Diga conmigo, una justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo elegir cómo recibo la justicia. Versículo 6. Pero la justicia que es de la fe, dice así: no digas en tu corazón. Diga conmigo, no decir. Entonces, si hay cosas que yo no debo de decir, si hay cosas que yo no debo de confesar, yo no debo de confesar cosas negativas, yo no debo de confesar cosas que están fuera de la palabra de Dios. Y en este caso dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. Repito, si Él se manifestara aquí en medio nuestro, diríamos, sí, es el Señor, sí puedo creer lo que Él dice. Pero la justicia que es de la fe no dice eso, o no debe de decir eso. También, versículo 7, tampoco quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Versículo 8, ¿más qué dice? ¿Qué dice la palabra de la justicia de la fe? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe. Diga conmigo, la palabra de fe. Entonces debemos de practicar la palabra de fe. Yo creo
Yo creo que el Señor Jesús está conmigo. Yo creo que el Señor Jesús está vivo. Yo creo que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Entonces, ¿a qué le voy a tener temor? No puedo tenerle miedo a nada. ¿Por qué? Porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Él es el que me va a sacar adelante. Él es el que no me deja nunca. Él es el que me tiene bien y me tendrá mejor cada día. Estoy creyendo en Él. Y si mi corazón no está convencido, voy a trabajar para que mi corazón se convenza completamente. Y cuando lo estoy haciendo, no estoy mal. Porque uno de los engaños del diablo es decir, mira, estás mal. ¿Crees que solamente por creer? ¿Crees que solamente por decir? Pero cuando tú estás 100% convencido que si es por creer, que si es por decir. Si es por creer, yo sigo creyendo que Dios está vivo. Yo sigo creyendo que el diablo está derrotado. Yo sigo creyendo que Cristo Jesús viene pronto a la tierra. Yo sigo creyendo que tengo vida para darle lo mejor al Señor en esta vida. Tengo vida para darle 100% lo mejor a Él. Y eso me va a llevar a esforzarme. Eso me va a llevar a que yo encontré la razón de mi vida. Porque repito, nacer, crecer, gastar oxígeno y morir e irme de esta tierra y no haber hecho lo que Dios quiso que yo hiciera en la tierra. Posiblemente metí mi vida a tantas cosas en la tierra, hermano, que fueron buenas, no fueron malas, fueron buenas, pero que no tienen repercusión eterna y que no es la obra que Dios tenía para mi vida. Yo creo en la bendición, yo creo en la prosperidad económica, yo creo en eso, pero creo que eso es añadidura, creo que eso es solamente efecto de la fe. Porque yo puedo elegir elijo trabajar por creer o elijo trabajar por economía. Y si yo trabajo por economía, voy a perderme la fe, porque en el mundo pueden venir momentos difíciles. En mi vida personal pueden venir momentos difíciles. ¿Quién me garantiza que no venga otra pandemia igual o peor a la tierra? Es más, van a venir. La Biblia habla, hermano, Apocalipsis, de cosas que suceden en la tierra, que muere la tercera parte de la humanidad. Ahora con la pandemia no murió, yo creo que no murió ni el 0.00005%, mucho menos el 1%. Si hubiera muerto el 1%, hubiera muerto muchísima más gente. Pero la Biblia habla no del 1%, sino habla de la tercera parte. ¿Cuál sería la tercera parte? 33.3, ¿no? 33.3% sería la tercera parte de la tierra, de la humanidad de la tierra. Y entonces pueden venir cosas difíciles. Y si elijo solamente la economía o solamente el bienestar en la tierra, pueden venir momentos cuando voy a necesitar de la fe. Mire, esta pandemia trajo a luz la fe que había en el corazón. Porque el que se fue con fe, dijo: Dios está vivo, si me voy con el Señor y Dios los bendiga, ya nos vemos. Se fue contento. Pero yo encontré gente, hermano, que estaba espantada y que dijo: este virus es un fantasma que nos espanta, dice. Y no les dio nada. O les dio y pasaron por ello y salieron sin ningún problema. Pero yo debo de saber que yo voy a necesitar la fe. Y debo de trabajar. Yo lo quiero decirte hoy: hay que trabajar por la fe en Cristo Jesús. Es el trabajo, mis hermanos. Es un trabajo. Y le invierto tiempo. Le invierto atención. Le invierto meditación. Le invierto recibir. Porque después de la meditación llega el momento cuando: sí, Señor, voy a poner la fe en ti. Voy a creer que tú tienes control de todas las cosas. Una hermana joven ya con hijos, pero joven, que le dio cáncer en el pulmón. Y entonces su tío de ella, que tenía economía, le dijo: ve a los médicos, yo voy a pagar todo. Le ofrecían operación y todo eso. Dijo: yo voy a pagar todo.
Sométete a lo que tú quieras ahí. Y entonces ella dijo, mira, tengo dos tías. Las dos se enfermaron de lo mismo. A una la operaron y a la otra no. Las dos murieron, solamente que la que operaron duró un año más de vida todavía. Así es que si la cosa está al 50-50, mejor no, me voy a poner en las manos de Dios. Si Dios quiere sanarme, Dios me sanará. Yo no estoy en contra de la operación, no estoy en contra de eso, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay momentos en la vida que vas a necesitar la fe. Vas a necesitar que Dios ponga su mano y decir, Señor, me someto a ti, Señor. Y si es mi hora de irme, me iré en el nombre del Señor, pero sé que eres poderoso para ayudarme. Y la fe es lo que te va a mantener con gozo y con alegría. Dios quiere que camines con gozo y con alegría, pero la única manera de caminar realmente con gozo y con alegría es teniendo fe en el corazón. Porque puede haber problemas allá afuera, puede haber malas noticias, puede haber noticias de amenaza contra tu economía, contra tu salud, contra tu familia. Pero cuando tú crees en el Señor, Señor, gracias porque estás conmigo, y eso produce gozo dentro de mi corazón. Y Dios quiere que caminemos gozosos. Por eso el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No tengas temor, no tengas miedo. Nunca encuentras en la Biblia que Dios diga, quiero que tengas miedo. Nunca. Siempre encontrarás que dice, no temas. Se le apareció el ángel a Gedeón y le dijo, no temas. Se le apareció el ángel a Daniel y le dijo, no temas. Se le aparecieron los ángeles a aquellos pastores cuando nació el Señor Jesús y le dijo, no teman. La palabra siempre es, no teman. No teman. Es decir, Dios quiere que camines con gozo, con paz, pero entonces debo de trabajar en el creer. Cuando hay miedo en tu corazón, di, Señor, yo necesito creer. Yo necesito creer. Yo necesito juntarme con gente que crea. Me gustó lo que dijo alguien acerca del espíritu de fe. Tiene razón. Y no debemos de menospreciar eso, mi hermano. En cuanto al espíritu de fe, dijo, una cosa es conocer la fe y otra cosa es tener espíritu de fe. Son muy diferentes. La fe la puedes conocer por la palabra, por la meditación, por esas cosas. Pero el espíritu de fe, eso tiene que ser un contagio. Tiene que ser un contagio. Y dijo él, si yo no me acerco a alguien que tiene el COVID, el virus, es imposible que yo me contagie. Imposible. Yo tengo que exponerme a una persona que está contagiada con el virus para que yo me pueda contagiar, para que yo lo pueda tener también. Y así es el espíritu de fe. La única manera de que lo tengas es que te expongas a alguien que tiene espíritu de fe. Y a veces menospreciamos eso. A veces decimos, no solamente con que Dios me lo dará. Dios te lo dará, pero tienes que exponerte a alguien que tenga espíritu de fe. Y aun cuando te expones, tienes que aceptarlo, recibirlo. Sí, yo recibo eso. Por eso esa palabra me hizo meditar a mí, porque a veces me he expuesto a ministros que tienen fe y recibo fe en mi corazón. Recibo fe en mi vida. Tengo que seguir alimentando ese espíritu de fe, pero reconozco que fue un contagio. Reconozco que si no me expongo a alguien que lo tenga, es imposible que yo me contagie. Pero cuando me expongo a alguien, entonces yo recibo el espíritu de fe. Quiero exponerme. Señor, quiero estar ahí. Quiero trabajar en el creer. Porque cuando me contagio, hermano, cuando me contagio con ese espíritu de fe, nada es imposible para mí. Y eso le agrada a Dios. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo, imposible. Le voy a dar el versículo, vaya conmigo a Hebreos 11. Porque empieza diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera. Diga conmigo, la certeza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la seguridad de lo que no se ve, la convicción de lo que estoy esperando. Señor, estoy seguro. Por eso cuando leemos Marcos 11:22 dice tener fe en Dios.
Y dice: de cierto os digo que si le dijeras a este monte, muévete, pero no dudares en tu corazón, y creyeres que lo que dices va a suceder, será hecho. Seguro, una certeza en el corazón. Dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2 dice: por ella, por la fe. Dice otra versión, la Biblia The Message, una Biblia en inglés que se llama The Message, dice: por un acto de fe. Por un acto de fe recibieron aprobación los antiguos. Por un acto de fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. También dice que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio por un acto de fe. Por la fe dice la Biblia, el versículo 5, que Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Pero el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ponle fe a todo lo que haces. Yo un día lo dije y lo voy a volver a decir, que yo he conocido hermanos que son muy fieles en sus diezmos y en sus ofrendas. Por años yo los conocí fieles en sus diezmos y sus ofrendas, y nunca prosperaron. Pero eran obedientes. Eran obedientes. ¿Y por qué se miraron con problemas? ¿Sabe por qué? Porque al dar también hay que añadirle fe. Diga conmigo: añadirle fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que tú diezmas, pero ponle fe, mi hermano. Hay un ingrediente: sí, esta es la voluntad de Dios, y a mí no me va a faltar nada, gracias a Dios. Cuando ofrendas, sí, esto lo doy para Dios y a mí no me va a faltar nada. Sí, puertas de bendición se van a abrir delante de mí, y vas a mirar cómo tu economía va a cambiar. ¿Por qué? Porque la fe es lo que agrada a Dios. Todo lo que hago, le sirvo a Dios en la iglesia. Soy diligente en lo que hago en la iglesia. Soy diligente en el cuidado de niños. Soy diligente en cualquier privilegio que tengo en la iglesia. Pero a eso añádele fe. Porque si no le añades fe, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a molestar porque el otro no lo hace bien. Mira, yo le echo ganas y aquel no le echa ganas. Mira, yo me esfuerzo y aquel en sus laureles. Pero si le pones fe, no te va a preocupar lo de aquel. Vas a decir: Señor, gracias, porque estoy poniendo un buen fundamento sobre mi vida. El día viernes les decía que lo que tumbó la casa edificada sobre la arena no fue el viento, no fue la tormenta y no fue la lluvia. Lo que la tumbó fue el cimiento que tenía. Entonces yo quiero ponerle buen cimiento a mi vida. Yo creo en la mano de Dios para bendecirnos en todas las áreas, hermanos. Pero puede ser que un día pase por una situación donde no me siento bendecido, donde no me siento prosperado. Pero si tengo fe en mi corazón, Señor, gracias, yo sé que tú tienes control de todas las cosas. Yo sé que tú me vas a sacar adelante. Yo sé, Señor, que voy a sonreír. Yo sé que voy a mirar la luz, Señor. Hermano, yo me he dado cuenta que hay cosas que nos duelen en un momento, pero en el futuro damos gracias a Dios. Damos gracias al Señor. Señor, gracias porque creyendo que realmente tú tienes control de todas las cosas, me sacas adelante, Señor. Trabajar, yo quiero decirte en esa tarde, mis hermanos, hay una obra que hacer. Y la obra es creer en el Señor Jesús. Pero no creer como los demonios que creen y tiemblan. No creer como aquellos que lo miraron, escucharon su predicación y aprobaron en cierta forma el mensaje del Señor Jesús. Lo aprobaron, dijeron: sí, está bonito, qué bueno. Pero no tuvieron la fe como Pedro, Juan y Jacobo, que dejando las redes lo siguieron, que dejando la situación ahí que estaban viviendo. Fíjese que cuando el Señor Jesús le pide la barca a Pedro para predicar, y después el Señor Jesús, después de predicar, le dice: boga mar adentro y echa las redes. Diga conmigo: las redes. Echa las redes para pescar. Y si usted mira el contexto, Pedro no echó las redes. La Biblia dice que Pedro echó la red, una, y por eso se le rompía, hermano.
Y por eso tuvo que llamar a otros para que le ayudaran. Pero Jesús nunca le dijo echa la red. Jesús dijo echa las redes. Échalas porque te vas a agarrar mucho. Fíjese, hermano, que nosotros tenemos que tener fe y creer en la palabra de Dios y creer que para Él no hay nada imposible. Cuando Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que se prepare porque mañana van a comer carne, ya que están pidiendo carne, van a comer carne hasta que les brote por los dientes, hasta que se harten completamente. Pero fíjese que Moisés dijo, ¿acaso se pudiera hacer eso? ¿Acaso si hubiera tantos animales se podría hacer eso en el desierto? Y el Señor le dijo, tú lo vas a ver, lo vas a mirar. Y el Señor hizo que vinieran esas codornices y cayeran por todo el campamento y estuvieron todo el día recogiendo, hermano. Y comieron carne hasta que se hartaron. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Realmente los que nos ponemos los límites somos nosotros, nunca es Dios. Somos nosotros los que ponemos los límites. Pero si me atrevo a creer, por eso nunca sientas compasión o lástima por alguien que cree, porque él está creyendo y lo vas a mirar salir adelante. Mejor sentir compasión y lástima por el que no cree, porque él va a perder lo que piensa tener. Pero si hace como Pedro, Juan y Jacobo, que dejaron las redes y siguieron al Señor Jesús. Y hermano, dejaron el negocio, dejaron su seguridad, porque es difícil dejar la seguridad, humanamente es difícil. Mi trabajo es mi seguridad. Estoy bien en este lugar. Pero si Dios te llevara a un lugar donde donde Dios dice, ahí voy a hacer de ti un pescador. Aquí eres un pescador, pero ya veo que vas medio. Pero al lugar que yo te llevo, yo haré que seas pescador. Y no de peces, sino de hombres. Y entonces Pedro, experimentó ese poder de Dios sobre su vida, pero la fe que tuvo lo animó a caminar detrás del Señor. Eso mismo hizo Juan y Jacobo. Dejaron a su padre y a los jornaleros y siguieron al Señor Jesús. Yo no sé si su padre aplaudió y dijo, sí, hijo, elegiste la mejor opción. O dijo, estos no están bien de la cabeza. Piensa en ti. ¿Qué dirías de tu hijo? Que deja la seguridad, la seguridad en su solvencia económica, estabilidad, para seguir algo incierto, seguir solamente una palabra. Pero esa palabra, si crea fe en el corazón y decir, sí, esto es lo mejor, esto es para lo que Dios me mandó a la tierra. Qué bueno por la pesca de peces temporal que me ayudó y que me bendijo, y por la experiencia que pude tomar en ello. Pero no fue para lo que Dios me trajo a la tierra. Dios me trajo para creer. Diga conmigo, para creer. Y el creer va a arrastrar tantas cosas, hermano. Pero esas cosas no van a ser tan importantes para ti, sino la fe. Lo más importante en tu vida, que no sea la economía, que sea la fe que tienes en tu corazón, porque la economía se puede perder. Cuando tienes fe en tu corazón, eres generoso. ¿Por qué eres generoso? Porque no tienes la confianza en la economía. Alguien dijo, ¿qué es la avaricia? Y él lo definió de esta manera. La avaricia es, agarra todo lo que puedas, todo lo que tú puedas, agárralo, mételo a un bote y siéntate arriba del bote. Eso es avaricia. Agarra todo, pero todo, lo más que puedas, agarra lo más que puedas, échalo a un bote y siéntate arriba del bote. Eso es avaricia. Pero el que tiene fe es generoso. Ese agarra lo que puede, pero para bendecir. Y eso es parte de la fe. Y por eso a mí no me interesa tanto la economía. A mí lo que me interesa es la fe. Si uso lo que tengo para mostrar fe en Dios, sobre todo si Dios me habla, si Dios me dice, haz esto, sí, Señor, yo sé que tú vas a bendecir, yo sé que no me va a faltar. Hermano, la fe es lo más importante que podemos tener. Yo termino, mire, Juan 6. Termino, porque yo quise compartir contigo que hay un trabajo. Si estás en una encrucijada, si no estás en una encrucijada, qué bueno, te felicito. Pero si estás en una encrucijada, ¿qué voy a creer pues? Yo ya estoy en el evangelio, ya estoy aquí, pero ¿qué voy a creer?
¿Qué es lo que realmente le agrada a Dios? Que creer en aquel que Él ha enviado, Cristo Jesús nuestro Señor. Él es la respuesta. Dice Juan 6, pasa el grupo de alabanza. Dice Juan 6, 28. ¿Qué le dijeron? Bueno, versículo 25. Jesús les dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad, miren lo que dice, trabajar. Diga conmigo, trabajar. Hay un trabajo que hacer. Trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Ese es el trabajo. Trabajar por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para hacer esa obra de Dios? Jesús respondió y les dijo: esta es la obra de Dios. La obra de Dios es que creas en el que Él ha enviado. Cuando estés en una encrucijada en la vida, ¿qué voy a creer? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué voy a invertir mi vida? Pregúntate: ¿dónde está Cristo Jesús en estas opciones que tengo yo? Y elige la mejor opción. Creer que Él todo lo puede, creer que Él tiene control de las cosas, pero creer de manera que tu vida completa se comprometa en ese creer. Muchos dicen que el eunuco etíope que Felipe bautizó en aquel camino desierto, muchos dicen que él fue el que llevó el evangelio a África, a Etiopía, y ahí nació el evangelio en esa área. Mi hermano, esa gente tuvo que tener fe, tuvo que creer, porque se imagina, aquí somos muchos y en Estados Unidos somos más todavía creyentes que creemos en Cristo Jesús, pero imagínese ser el único en una nación y aún en un continente, ser el único. Solamente que tengamos realmente fe en el corazón, que lo que recibimos es verdadero y ese es el camino correcto. Nosotros estamos en el camino correcto, el camino se llama Cristo Jesús, y ahí vamos a invertir nuestra vida, ahí vamos a invertir nuestras fuerzas, y esa es la razón por la cual vinimos a la tierra: creer en Cristo Jesús, recibir de esa vida y proclamar el evangelio. Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por ese camino que nos diste. Gracias, Señor, gracias por ese camino de vida, esa luz que alumbró delante de nosotros, y permítenos caminar, seguir, Señor, todo lo que involucre a Cristo Jesús como Señor, como la fuente del bien, como la fuente del gozo, como la fe, Señor, que realmente es verdadera, el camino verdadero. Jesús, Señor de la creación. Él es el Señor, Él es el Señor. Señor, te damos gracias porque eres nuestro Señor, Él es el camino. Quiero seguirte a ti. Gracias a Dios por toda la teología, escatología y todo, pero todo debe elevar a Cristo. Cristo debe estar en el tope, en la cima, en la cima. Él es el Señor. ¿Sabes más? Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios.
su nombre sobre todo nombre. Él es el camino. Él es el camino. Oh sí, más Dios. Más Dios. A lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Quieres decirle, Señor, aquí está mi boca, aquí está mi vida? ¿Quieres decirle, aquí está mi lengua para confesar a Jesús como Señor? Aquí está mi lengua para confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el único camino, como el amado por el Padre, y a quien yo voy a oír, a Cristo Jesús, su mensaje, su realidad, su señorío. Señor, gracias porque eres nuestra luz, porque tú eres el camino a seguir. Tú eres el camino a seguir. Gracias, Señor. Gracias. Te bendecimos y te damos la gloria y te damos la honra, la alabanza, la exaltación. Gracias, Padre. Gracias porque eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, oh Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias, mi Dios. Amén.